Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy. En este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchos, especialmente de los seguidores de la exitosa serie turca Senkalkam. Hablaremos de algo que ha resonado profundamente en el mundo del espectáculo y en el corazón de muchos fans, la influencia duradera de la separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida y carrera de Hande. ¿Realmente el adiós a Kerem Bürsin la marcó para siempre? Vamos a desglosar esto juntos, analizando los hechos, las especulaciones y el impacto emocional y profesional que este evento pudo haber tenido. Prepárense para un análisis profundo porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguimos explorando las historias fascinantes del mundo del entretenimiento. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda uno de los temas más comentados durante su tiempo juntos. Sus personajes en Senkalkam, Eda y Serkan conquistaron a millones de espectadores en Turquía y a nivel internacional. La química en pantalla era innegable, y esta chispa traspasó la ficción, llevando a una relación en la vida real que se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans se enamoraron no solo de la pareja en la serie, sino también de la pareja fuera de ella. Compartían momentos de su día a día en redes sociales, y cada aparición pública juntos generaba un torrente de titulares y especulaciones. Parecía una historia de cuento de hadas, de esas que todos queremos creer. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan fugaces como populares. La noticia de su separación, que se hizo pública a principios de 2022, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Las razones exactas nunca se esclarecieron por completo, lo que dio pie a un sinfín de rumores y teorías. Algunos hablaban de incompatibilidad de proyectos, otros de presiones mediáticas, e incluso hubo quienes sugirieron problemas de comunicación. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja que parecía destinada a perdurar se separó, dejando un vacío en la narrativa que los fans habían construido. Y es aquí donde surge la pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿realmente el adiós a Kerem Bürsin marcó para siempre a Hande Erçel? Para responder a esto, debemos considerar varios aspectos. Primero, el impacto emocional. Una ruptura, especialmente una tan pública y mediática, nunca es fácil. Hande, siendo una figura pública, tuvo que lidiar con esta situación bajo el escrutinio constante de la prensa y el público. Es natural pensar que una experiencia de este tipo deja huella. La intensidad de su relación, sumada a la presión de mantener una imagen pública, debió haber sido un desafío emocional considerable. Segundo, el impacto profesional. Después de la separación, muchos se preguntaron cómo afectaría esto a la carrera de Hande. ¿Seguiría cosechando éxitos? ¿Sería capaz de reinventarse? Si bien Hande ya era una actriz reconocida antes de conocer a Kerem, Senkalkam la catapultó a un nivel de fama global sin precedentes. La serie no solo consolidó su estatus de estrella, sino que también abrió puertas a oportunidades internacionales. Tras la ruptura, vimos a Hande continuar con su carrera, participando en nuevos proyectos y manteniendo su relevancia en la industria. Sin embargo, algunos observadores notaron un cambio en su enfoque, quizás una mayor cautela o una búsqueda de roles que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Analicemos el camino de Hande después de la separación. Continuó protagonizando campañas publicitarias para marcas importantes, demostrando su poder de atracción comercial. También se embarcó en nuevos proyectos de actuación. Uno de los más notables fue su incursión en el cine con la película Mesty Aşk, un proyecto ambicioso que exploró un género diferente al de las series románticas que la habían hecho famosa. Aunque esta película tuvo una recepción mixta, demostró su deseo de evolucionar como actriz y asumir retos artísticos. También ha estado activa en redes sociales, compartiendo aspectos de su vida, aunque quizás con una mayor discreción en comparación con el pasado. La percepción pública de Hande también ha evolucionado. Si bien el hype generado por su relación con Kerem disminuyó naturalmente, su base de fans sigue siendo leal y considerable. Los seguidores que la admiraban por su talento actoral y su personalidad carismática continúan apoyándola. Sin embargo, es innegable que la narrativa de su vida pública estuvo muy ligada a su relación, y una vez que ésta terminó,
la atención mediática se reenfocó, quizás de una manera menos romántica y más centrada en sus logros individuales. Entonces, ¿hasta qué punto la marcó para siempre? La frase marcó para siempre es fuerte y sugiere un cambio permanente e irreversible. Es difícil afirmar algo tan categórico sin tener acceso a su vida privada y sus pensamientos íntimos. Sin embargo, podemos decir con certeza que la relación y su posterior fin fueron eventos significativos en su vida. Cualquier experiencia intensa, especialmente una que involucra tanto amor como desengaño público, inevitablemente deja una marca. Podría ser una marca en términos de madurez emocional, una mayor comprensión de las complejidades de las relaciones en el ojo público, o incluso una reevaluación de sus prioridades profesionales y personales. Podríamos argumentar que la separación le permitió a Anne enfocarse en su desarrollo individual como artista. Sin la constante atención mediática enfocada en su vida de pareja, tuvo la oportunidad de dedicarse plenamente a su arte, a explorar nuevos caminos y a reafirmar su identidad como actriz independiente. Es posible que este adiós la haya impulsado a buscar proyectos que resonaran más con su visión artística, a distanciarse de la imagen de estrella de telenovela romántica para abrazar roles más complejos y desafiantes. Pensemos en cómo las redes sociales juegan un papel crucial en estas percepciones. Los fans, acostumbrados a ver la pareja junta, a menudo buscan continuas señales de su relación o de su ausencia. La ausencia de Kerem en las publicaciones de Anne y viceversa, se interpreta de diversas maneras. Para algunos es simplemente la señal de que han seguido adelante. Para otros puede generar nostalgia o la esperanza de una reconciliación. Esta constante observación y análisis por parte de los fans puede ser una presión añadida para la persona involucrada. Además, no podemos ignorar el factor de la edad y la etapa de vida. Anne y Kerem eran jóvenes y estaban en el apogeo de sus carreras cuando su relación floreció. Las relaciones a esa edad, bajo tanta presión, son especialmente vulnerables. Es posible que la separación haya sido un proceso de aprendizaje necesario para ambos, una etapa de crecimiento personal y profesional que, si bien dolorosa en su momento, les permitió madurar y seguir adelante en direcciones diferentes. Al analizar la trayectoria de Anne después de la ruptura, observamos una artista que no se ha detenido. Ha seguido trabajando, ha seguido creciendo y ha seguido siendo una figura influyente. Si bien es posible que la experiencia de la separación haya influido en su perspectiva y en sus decisiones, no parece haberla paralizado ni detenido en su camino. En cambio, podría haberla fortalecido, dotándola de una mayor resiliencia y una comprensión más profunda de sí misma. La idea de que algo la marcó para siempre puede ser interpretada de muchas maneras. No necesariamente significa que esté atrapada en el pasado o que sufra de manera continua. Puede significar que adquirió una sabiduría, una perspectiva o una fuerza que antes no poseía. Es posible que el fin de su relación con Kerem la haya llevado a un lugar de mayor autoconocimiento y autovaloración, lo que se refleja en su trabajo y en su enfoque de la vida. Si consideramos el mundo del espectáculo en general, las relaciones de celebridades son efímeras, y las separaciones son una constante. Lo que distingue a Anne es quizás la intensidad con la que su relación fue seguida, y la fuerza con la que ha continuado su camino profesional después de su fin. Ha demostrado que, a pesar de las adversidades y las especulaciones, puede mantenerse firme en su carrera y seguir adelante con sus proyectos. En resumen, la frase "el adiós a Kerem Bürsin la marcó para siempre" es una forma poética y evocadora de describir el impacto de una relación significativa y su posterior fin. Si bien es imposible saber con certeza la profundidad de su impacto personal, es evidente que este evento fue un punto de inflexión en su vida pública y profesional. Ha demostrado resiliencia, ha continuado su carrera con determinación y ha seguido evolucionando como artista. Es probable que la experiencia, lejos de ser solo un final, haya sido un catalizador para su crecimiento y un recordatorio de la fuerza interior que posee. Así que, para concluir nuestro análisis de hoy, hemos explorado la intensa relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, su popularidad, su eventual separación y las posibles repercusiones en la vida y carrera de Anne. Hemos considerado tanto el impacto emocional como el profesional, y hemos analizado cómo su trayectoria ha continuado después de este evento. Es innegable que las experiencias significativas, especialmente aquellas vividas bajo el escrutinio público, dejan una huella. La pregunta de si esa marca es para siempre es compleja, pero lo que sí podemos afirmar es que Anne Ercel ha demostrado una notable capacidad para seguir adelante, crecer y redefinirse en el ojo público.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan encontrado esta discusión intrigante e informativa. Su opinión es muy importante para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el adiós a Kerem Bürsin marcó para siempre a Hande Erçel? ¿Cómo han visto su evolución después de la separación? Por favor, dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores, especialmente con aquellos que son fans de Hande Erçel o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.